y análisis de Noticias 96. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Buenos días, me hago un poquito más para acá. Ahí estamos ya en el centro, nos arreglamos. Para mí es un placer compartir micrófonos con ustedes, compañeras, aquí en la 96.9, acompañándolos unos segundos porque siempre hay algo que informar. E iniciar hoy lunes 19 de mayo con pie derecho. Compañeras, qué gusto esta mañana. Hay muchos temas por tratar y analizar en Voces y Opiniones. Buenos días. Buenos días, Alex, gracias por tu compañía. Cuando son las 7 horas con 36 minutos en este de su espacio Voces y Opiniones, también arrancamos jornada informativa. Tenemos también entrevistados que van a abordar temas de interés, como es el caso Punino y 11 militares asesinados, y más adelante también abordaremos con un invitado sobre el proyecto de ley para desarticular la economía. Francia. Tenemos mucha tela que cortar estas mañanas, pero yo hoy quiero saludar al doctor Miguel Constaín y felicitarlo públicamente porque sé que debe estar muy feliz. Ganó el ídolo ayer en un clásico del astillero. ¿Cómo estamos de ánimos por acá? No. Si pierda. Bueno, yo también no me define el ánimo del equipo, pero la verdad contenta por Barcelona, porque se lo merecía. También. Usted ya lo dijo con otro. También, claro, pues yo pregúntale sí de nuevo para ver si cambia el semblante. Pregúntale. Tenemos un compañero que es hincha del ídolo De hecho, hay una apuesta. Ah, otra más. Una apuesta estaba, es que creo que tú no estabas ese día, ¿o sí? Sí estaba, claro. Que si ganaba Barcelona, Nino ponía la que claro. Si ganaba Nino, Andrés, ya te comprometieron el desayuno para este jueves. Para el jueves. Gracias a Dios todo muy bien. Sí, jueves, ya sabemos, jueves de desayuno jueves a se todos. olvidan ustedes. No, yo le voy a hacer acuerdo, para que cumpla sus deudas. ¿Y usted está contenta que haya ganado? Porque yo sí, siempre, claro que sí. Y además que va a desayunar todo el equipo, toda la cabina desayunamos por la apuesta de Andrés y el doctor Miguel Constaín. Bueno, con esa noticia la verdad es que nos levantamos con mucho ánimo esta tercera semana de mayo. No, también, siempre con ánimo. Siempre sincera. Pero con más ánimo todavía. Y tenemos mucha información el día de hoy. Dianita, ¿qué tenemos? Así es, a pocos días de tomar posesión para un nuevo mandato, el presidente Daniel Noboa anunció que en los próximos 4 años de su gobierno priorizará el crecimiento económico del país. En un breve mensaje publicado en redes sociales este sábado 17 de mayo, el mandatario anunció que en qué áreas se enfocará su segunda administración que durará hasta el año 2029, y ese también es uno de los temas que abordaremos más adelante con el entrevistado del día. Así también, en tanto, la presidencia de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional recayó en Diana Jacome Silva, legisladora nacional por Acción Democrática Nacional. De hecho, el día viernes hicieron las presidencias de las comisiones y vemos que varios asambleístas de ADN están presidiendo comisiones muy importantes. Fue elegida para ese cargo el pasado 16 de mayo en la primera sesión de dicha mesa. La legisladora nacional es quiteña, abogada y exfuncionaria del correísmo. Ahora milita en el movimiento ADN. Bueno, todos tienen derecho a cambiar de opinión, creo yo, ¿no? En todo caso, le auguramos la mayor de las suertes a la doctora Diana Jacome y esperamos tenerla aquí para entrevistarla sobre la comisión que ahora preside. En otro ámbito informativo, el personal ejecutivo del Ejército Ecuatoriano continúa con las operaciones en la zona del Alto Punino luego del ataque en el que murieron 11 militares. En esa zona, perteneciente a la provincia de Orellana, los uniformados fueron emboscados y asesinados por miembros de la agrupación irregular colombiana Comandos de Frontera. Estructuras y materiales fueron quemados con la finalidad de debilitar las acciones de grupos irregulares. Bueno, esta es una de las noticias de las que vamos a entrevistar hoy a un gran profesional del derecho y al doctor Daniel Curi, de hecho, y bueno, hay que saber cuáles son las estrategias que va a hacer el Ejecutivo y en general todo el Estado para contrarrestar los ataques de la minería ilegal y de estas grupos que ya cada vez se ven más fortalecidas. Francia, compañera, ¿desde cuándo se ha hablado de minería ilegal? Estos ataques, yo le decía a mi compañera Sofía minutos antes de tratar este tema,
no ayuda la tecnología para conocer estos puntos. Sí, en su momento tuvimos la oportunidad de hablar sobre esta problemática en zona fronteriza, como también en la Amazonía. Dice que es una selva donde no se puede tratar, y relacionaba esto con los Estados Unidos, que en temas de frontera y abordar sobre esto, ni Estados Unidos lo puede, que es imposible. Yo dije, aquí me queda debiendo. Con una fotografía que incendian una vivienda donde lo utilizaban para bodegas, y ahí es donde se concentraban estos delincuentes. Ahí queda todo. Hay que seguir trabajando, y esto no puede quedar así. Me queda debiendo el vuelto, porque la tecnología debería ayudar más, compañera, con respecto a esto. Si en su casa, mire usted, tiene su casa, pone cámara, cerco eléctrico, además le paga un guardia, está protegido, que tiene Alexa, que tiene lo otro. Si en su propia vivienda usted está bien resguardado, ¿por qué en nuestro país no podemos contar con tecnología para que este tipo de cosas no se puedan dar? Y así hubiésemos evitado las caídas, las bajas de los uniformados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué me dice, compañera? Bueno, que aquí hay algo también por analizar, y es que, bueno, ya lo han dicho las mismas autoridades, y es que se sabe de una filtración de información. Entonces, ¿qué está pasando también con los elementos de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Con quiénes están teniendo contacto con estos grupos irregulares? ¿Y a cambio de qué? Entonces, ¿por qué falla ese compromiso, esa atención hacia el pueblo ecuatoriano, y se están debiendo también a otros grupos armados, incluso también de territorio colombiano? Creo que esa parte todavía se debería trabajar mejor. Hay que saber qué hay a cambio de eso, pues, y obviamente sancionar a estas personas, llegar a los responsables y evitar que cosas tan deplorables como el asesinato de estos 11 militares vuelva a ocurrir en estas zonas del país o en cualquier parte. ¿Sabe? Cuando dice hay fuga de información, escuchaba la expresión de un especialista en este tema, fue de mala suerte, una mala decisión, pero ahí es donde yo pongo en relación a mi casa, a mi inmueble. Yo puedo saber con quién trabajo, pero igual dudo de ti, y pongo cámaras. Se han dado casos donde son trabajadores, realizan la limpieza, es que, Alex, las actividades. El tema es mucho más complejo, yo creo que. ¿En qué sentido? En el tema de que no con una cámara ni con una triangulación de celulares se puede detectar qué malos elementos están también infiltrados dentro de la Policía Nacional o del Estado. Pero sí creo que el tema de la delincuencia organizada, de la minería ilegal, está mejor articulada, con más inteligencia inclusive, y con mejores insumos que los mismos que la misma Policía Nacional. Entonces sí me parece que es un combate bastante difícil y un desafío sin duda de todo el Estado ecuatoriano. Que para esta fecha ya debe haber algo que se atienda, y explicábamos eso en su momento. Si se tiene el límite, se tiene monitoreado en el área marítima con satélites, sensores, se puede saber qué embarcaciones están en lugares donde no debe o no le corresponde. ¿Por qué no se puede hacer eso en tierra? O sea, ¿verdad? es más, seguramente están planeando estrategias o algún tema de política criminal para combatir estos grupos delictivos que, como usted dice, Alex, ya son algunos mesecitos en los que estamos escuchando los ataques de la minería ilegal, y realmente nos preocupa porque ya murieron 11 militares tratando de procurar el control. Sin embargo, vemos que estos ataques no han cesado. Y aquí yo quiero acotar algo, porque se habla de una supuesta alianza de esta organización criminal con los Lobos. La idea pues es conocer más detalles acerca de esto, y también hay algo que está alarmando a una zona específica del país, y eso tiene que ver al área metropolitana de Guayaquil. La violencia armada en Guayaquil y sus zonas conurbadas se agrava debido a la guerra territorial que libran una decena de organizaciones criminales, incluso entre facciones de una misma banda, y en medio de la expansión del grupo armado organizado de los Lobos. Los Lobos atraviesan un proceso de fragmentación en la provincia de El Oro, donde las fracciones Lobos Saubox y los Lobos Espejo mantienen una violenta pugna desde el año pasado. Según la policía, una facción de los Lobos Espejo, con base en el puerto pesquero de Puerto Bolívar, extendió sus tentáculos al distrito metropolitano de Guayaquil.
Además, desde un enclave de la cooperativa San Francisco, frente al complejo carcelario de la vía Daule, los lobos se han expandido más al norte, hasta el Puente Lucía y hasta el propio Cantón Daule, según diagnóstico policial. Por la proximidad geográfica en esa zona del norte de Guayaquil, los lobos buscan dominar también la parroquia urbana satélite de La Aurora en Daule y están ingresando además al distrito Portete en el suburbio del suroeste de Guayaquil. Y pues ya vemos que ellos también pueden tener relación incluso con lo que estábamos hablando cerca de la frontera con Colombia, ¿no? Entonces, esta es una organización que hay que tenerle mucha atención, mucho cuidado. Es algo de lo que vamos a analizar ahora con nuestro invitado. Usted nos dirá, Johnny, si es que ya está conectado para poderle dar paso y continuar con ese análisis en la voz de un experto en el ámbito legal. Mientras tanto, también se habla de un zoológico de organizaciones, Francia. Dios mío, un zoológico de organizaciones. La zona 8 de policía, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, registra en lo que va del año 1.376 asesinatos, un 90.58% más de las muertes violentas reportadas en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaban 772 homicidios. Más de una docena de agrupaciones y facciones de bandas criminales libran una guerra territorial en medio de un reacomodo del mapa delictivo que desafía la capacidad operativa del Estado. Es un escenario agravado por las ambiciones de expansión de ciertos grupos. En el distrito de Portete, en el suburbio suroeste de Guayaquil, se han contabilizado más de 145 homicidios entre enero y mayo del 2025, un incremento de más del 160% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 55 muertes violentas. Terrible las cifras. Son las 7:47, 7:47 y ya está nuestro invitado conectado a Voces y Opiniones para analizar lo que ha pasado en el conocido caso Alto Punino y todas las implicaciones en materia legal. Tenemos ya a nuestro entrevistado, son las 7:48. Bienvenido a su espacio Voces y Opiniones. Diana Alguín, desde ese lado de la cabina. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a la audiencia. Doctor, muy buenos días. Por favor, explíquenos los detalles del caso Punino y los 11 militares tristemente asesinados. A ver, el caso del Alto Punino es un caso interesante porque de repente, para el público general, aparece este nombre de Comandos de la Frontera que de una u otra manera era casi desconocido para nosotros. No era muy común escuchar sobre este grupo paramilitar para nosotros y por un lado entonces nos obliga a irnos hacia atrás y ver pues de dónde sale este grupo y por qué sale este grupo, ¿sí? Este es un grupo que viene de las disidencias de las FARC, ¿verdad? Las FARC empiezan a tener un proceso de transición, de negociación con el gobierno colombiano, de pacificación, ¿verdad? Y eso hace dos cosas. Hace de que parte de las personas que están en el grupo no estén de acuerdo con ese proceso porque están felices viviendo en el negocio delincuencial, en el narcotráfico, ¿verdad? Y también hace de que muchas de las rutas del narcotráfico dejen de funcionar, dejen de estar operativas, pero se mantienen. Es decir, hay la persona en el otro lado que quiere comprar por medio de esa ruta y por lo tanto esa ruta queda de una u otra manera vacía, ¿sí? Estos comandos de la frontera nacieron, ¿por qué? Porque en inicio eran partes de los que querían tener esa negociación junto a las FARC, ¿verdad? Para poder llegar a la paz, ¿verdad? Pero ellos querían de una u otra manera tener el control sobre un espacio territorial, ¿verdad? Obviamente esta forma de control va en contra de cualquier principio democrático y entonces no lograron ese cometido. Mientras hacían eso, el Frente 48 de la FARC empezaba entonces a tratar de agresivamente apropiarse de ese territorio y apropiarse de esas rutas, ¿verdad? Entonces, estos grupos se reunificaron, ¿verdad? Y crearon una forma de autodefensa
para contrarrestar al Frente 48 y tratar de negociar de esa manera. La negociación pues no tuvo efecto, no tuvo frutos, y entonces estos comandos de la frontera dicen, bueno, pues si ya tenemos el territorio y tenemos la producción y tenemos las rutas, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a continuar con este negocio, vamos a continuar con nuestro modus vivendi, con nuestro modus operandi, que viene a ser controlar todas estas zonas donde no está el Estado, para nosotros entrar ahí, ¿verdad? Decir que hacemos las obras, le pagan a la gente, dicen de que, es decir, no se conforman como un cartel tradicional, sino que tratan de hacer como un paragobierno, básicamente, ¿verdad? Entonces, para ellos, los territorios que ellos ocupan o las zonas que ellos ocupan son de ellos, ¿verdad? El Estado no puede entrar. Y cuando entonces entra el Estado ecuatoriano a hacer estos operativos de control por estas zonas, ¿verdad? Ellos dicen de una u otra manera, a ver, no, estas son nuestras zonas, estos son nuestros territorios, esto es una invasión casi casi, y ahí es entonces donde ocurre este evento, ¿verdad? Este asesinato de los 11 militares, ¿sí? Parece ser de que dentro del bloque de comandos de la frontera no estuvieron tan de acuerdo con la forma como se dio este ataque a los ecuatorianos, entonces tomaron represalias internas, ¿sí? Pero eso no significa de que lo van a dejar a ir o que se van a retirar. Simplemente mandaron un mensaje al gobierno de una u otra manera, decirle, ¿sabes qué? Mira, no lo quisimos hacer, se nos pasó la mano, tú no te metes con nosotros y nosotros no nos metemos contigo. Y entonces la situación está un poco así. ¿En qué va a hacer el gobierno? Y cuáles van a ser las respuestas que va a dar el gobierno ante esto de aquí. Y la primera respuesta ya la vimos este fin de semana con un proyecto de ley económico urgente para desarticular estas bandas criminales, porque entonces nos damos cuenta de que estos grupos criminales no operan únicamente con droga, sino que empiezan ya a tratar de apropiarse de recursos naturales no renovables, de la minería ilegal, por ejemplo, para así ayudar justamente al lavado, para así ayudar a mantenerse financieramente, pero más allá de eso, ayudar a, como lo miran ellos, a dar trabajo, ¿verdad? Entre comillas, trabajo honesto, porque no te estás metiendo en el narco, pero estás haciendo minería, eres un minero más, pero te pagamos, ¿verdad? Y así tratan de tener control sobre la población, control sobre la gente. Interesante. Uy, perdón. Sí, no, ahí quería hacerle también una consulta respecto a este proyecto económico de ley urgente. ¿Cree que se pueda hacer algo desde el área legal, desde la normativa, para poder intervenir en estos casos? ¿Es necesario que haya este tipo de normas? ¿Por qué no se lo puede hacer si no existe, por ejemplo, una ley? A ver, se puede hacer mucho. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces en el hacer sí, hay cierto miedo, hay cierta resistencia actual, porque dicen, la ley es muy amplia y no tengo un marco jurídico específico que me regule este tipo de actuaciones, ¿verdad? Nuevamente, cuando hace más de un año empezamos a salir con esto del tema de la guerra interna, del conflicto armado interno, ¿verdad? Decíamos, la Constitución no establece qué es eso. La ley no establece qué es eso. Entonces necesitamos un ámbito legal que nos defina qué es y cómo actuar en estos casos, a diferencia de lo que vendría a ser un conflicto armado internacional, que ahí sí tenemos una serie de convenios que claramente lo van definiendo y que claramente lo van regulando de una u otra manera. Sí, entonces, que es necesario, quizás no es necesario, así como 100% y que sin esto no podríamos actuar, pero sí es positivo. Sí es bueno que lo tengamos, porque así nos da más claridad del ámbito de uso. Necesario, pero positivo. No Claro. tan necesario, pero positivo sería Exacto. lo ideal. Doctor Curi, he escuchado con atención la explicación que nos dio en un inicio de esta entrevista y me quedo con algo que usted mencionó sobre que estos grupos están ofreciendo trabajos, entre comillas, honestos a los moradores del sector. ¿Qué Claro. tan peligroso puede ser que estos grupos se sientan legitimados por parte de la sociedad que actúa de buena fe? Es que ellos se sienten así legitimados. Estos grupos por lo general dicen, pagan salarios no menores y la gente dice, bueno, pues si aquí no llega el Estado, si aquí yo no tengo oportunidades y la única oportunidad que tengo, ¿por qué? Porque el Estado no puede entrar porque le dan bala, son estos grupos, pues, número uno, yo tomo la oferta que es la única oferta que tengo y luego la voy justificando racionalmente, ¿verdad? Y al final les voy diciendo, ok, pero yo no estoy haciendo algo malo.
yo solo estoy cultivando comida, yo solamente estoy comprando comida y trayéndola para la frontera. Pero eso no es nada malo, es como si la estuviera trayendo a la península o cualquier otra zona. Ok, ya, pero estás ayudando a estos grupos de una u otra manera, estás ayudando a su subsistencia, estás ayudando a que tengan esta permanencia, ¿sí? Y entonces sí, desde una perspectiva legal, es una forma de cooperación, claramente, con estos grupos armados, ¿ya? Pero subjetivamente estas personas dicen, yo no estoy haciendo nada más, Claro. ¿verdad? Entonces, claro, el conductor que está simplemente haciendo un transporte de mercadería, de comida, dice, yo no estoy traficando droga en este momento, yo no estoy traficando armas, yo no estoy traficando nada de eso, es solamente comida para que los niños acá puedan comer, para que los niños de estas comunidades puedan ver, para que puedan tener educación o lo que sea, ¿verdad? Y eso demuestra justamente las fallas que hay en estos sectores, ¿verdad? Que puede ser un sector tan olvidado como el medio de la Amazonía, como puede ser un sector muy olvidado como un suburbio cerca de una ciudad, donde el Estado todavía no llega, ¿verdad? Y que las bandas criminales hacen exactamente lo mismo. ¿Cree que una solución a este gran problema de los grupos delincuenciales sea mejor intervención estatal en estas zonas periféricas o abandonadas del Ecuador? Totalmente, totalmente, ¿verdad? Si es que el Estado no ofrece oportunidades, si es que el Estado no ofrece servicios básicos, si es que el Estado no ofrece educación, ¿verdad? ¿Quién lo va a hacer? ¿Verdad? Y si ni siquiera la sociedad privada está interesada en hacer este tipo de intervenciones, van a entrar alguien que va a decir, sí, aquí tengo un espacio de poder en el que yo puedo entrar, y lo va a tratar de hacer. Entonces, claro, el Estado tiene que entrar con fuerza justamente en lo social, en todos estos sectores, para desde ahí, desde la raíz, tratar de poder atacar el problema criminal. Sí, de hecho hace poco, disculpa que con esto cierro mi comentario y te doy la palabra. De hecho hace poco leí una tesis doctoral muy interesante sobre que algunos grupos criminales tienen mejor respaldo que la propia Policía Nacional, porque lo que dice el doctor, ofrecen mejor seguridad, condiciones de trabajo y lastimosamente es parte de la ausencia estatal en ciertas periferias y es algo súper peligroso. Dianita, cuéntame. Sí, hay un tema ahí que también preocupa a la ciudadanía. Recordemos que el presidente Daniel Noboa ya catalogó a los comandos de la frontera como grupos armados organizados. Si bien la recomendación obviamente sería que haya mayor presencia del Estado, mayor vigilancia en estas zonas, también hay algo que ha estado fallando y tiene que ver con la filtración de información. En este caso se habla o se investiga esta posible filtración de información desde dentro de las Fuerzas Armadas, lo que pudo permitir a este grupo, en alianza en teoría con la organización criminal Los Lobos, conocer cuándo y dónde se iba a realizar el operativo. ¿Qué se puede hacer para poder evitar más adelante que se vuelva a filtrar información en casos tan delicados como este tipo de operativos? A ver, nuevamente, regresamos a dos cuestiones diferentes. Uno es un tema de valores, la verdad, los valores que tienen los militares, los valores de poder actuar de manera correcta, independientemente de cuál sea la situación, independientemente de cuál es la presión que tenga, poder decir, mi jefe me está pidiendo esta información que es reservada, o yo tengo la presunción de que este compañero mío es un corrupto, tengo que denunciarlo, tengo que depurarlo, ¿verdad? Si no hay esa depuración interna, entonces no va a haber nada que podamos hacer. Pero eso es de manera interna de ellos. De manera externa siempre vamos a tener estos grupos que van a tratar de corromperlo, ¿verdad? Y si comparamos pues el salario que gana un militar y el salario que puede ganar mediante la cooperación con estas bandas criminales, vemos entonces que casi que no hay comparación. ¿Sí? Y entonces ahí es donde viene nuevamente el problema, ¿verdad? Si tenemos que darles mejores condiciones de vida a los policías, a los militares, para que se pueda reducir entonces la tentación de ser corrompidos por estos grupos. Correcto. Y significa entonces, por el otro lado, de que lo que hay que atacar realmente es esa economía criminal, ¿verdad? Porque al final todo es un tema económico, ¿verdad? El Estado no entra. ¿Por qué no entra? Porque no tiene plata para entrar. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo hace? Pues necesita recaudar más dinero o necesita hacer que la persona que sea de su competencia no gane tanto. Una o la otra. Claro, y ahí volvemos al tema de la importancia, la necesidad de tener de tratar este proyecto de ley económico urgente que está proponiendo el Ejecutivo hacia el Legislativo hace pocos días. Así, sí, y eso como un primer paso, porque luego también tendríamos que repensar o repotenciar justamente el trabajo que hacen unidades como la UAFE,
¿verdad? Es decir, en este tema de lavado de activos, ¿verdad? Si tenemos todas estas bandas que están realmente produciendo una gran cantidad de dinero y que la están introduciendo ilegalmente al mercado nacional y que lo están lavando y que con ese mismo dinero que se está financiando, pues hay que tomar medidas concretas justamente para eso, para evitar de que eso de ahí siga sucediendo en la magnitud en la que ocurre. En resumidas cuentas, necesitamos buenas iniciativas legislativas, como ya se está haciendo, presencia estatal en estas zonas, depuración de las instituciones públicas y que éstas funcionen. Sí, correcto. Muchísimas gracias, doctor Daniel Curi, por estar aquí en esta entrevista. Esperemos que poderlo tener presencialmente en otra ocasión para que nos explique varios temas jurídicos y legislativos del país. Le agradecemos mucho su presencia. Son las 8:01 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, interesante, la verdad, saber cómo la ausencia estatal puede provocar tantas cosas negativas en el Ecuador. La verdad es que me queda muy buena impresión el doctor Curi. No lo conozco personalmente, pero es docente de universidades y su explicación sí fue totalmente muy buena, de calidad. Se nota justamente cuando alguien está pegado a la docencia porque habla con una soltura y obviamente con unos términos que pueden llegar a la ciudadanía, a nuestros oyentes, y eso es lo importante también en materia de comunicación. Son las 8:02 y es momento de hacer una pequeña pausa en Voces y Opiniones. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Facebook y YouTube en @la96.9. Volvemos dentro de unos segundos con más información. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y Opiniones, el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Prepárate para sentir el ritmo en cada frecuencia. Las mezclas sobresalientes llegan a la 96.9 Frecuencia DJ. Lo mejor de las mezclas en tu mañana y tu tarde vibran como nunca. A partir de este lunes 26 de mayo, súbele el volumen y deja que los beats tomen el control. Frecuencia DJ, solo por la 96.9. En música, la radio que te mueve. La radio que te mueve. La información clara, veraz y oportuna es la base de una sociedad bien informada. Noticias 96. Alex Vargas. Las noticias que impactan en la comunidad, el país y el mundo. Análisis, actualidad y las voces que marcan la diferencia. Sofía Almeida. La información nacional e internacional que marca el rumbo del día. Te acompañamos con noticias, entrevistas y análisis de los temas relevantes del momento. Noticias 96. Coordinación y dirección general, Winston Taylor. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Por la 96.9. En información. La radio que te mueve. Carbono 14. Carbono 14. El programa que revive sus recuerdos de los años 60, 70 y 80. Ahora desde las 14 horas con la conducción de Dani Wilca y Karina Murillo. Carbono 14. Cambia de horario. Desde este 26 de mayo en la 96.9 FM. Espérelo. Leyendas Salseras. El festival de la salsa más grande del Ecuador. Oscar de León. La India. Nino Segarra. Roberto Blades. Lágrimas.
2 por primera vez. Guayaquil, La Aurora, Explanada El Dorado, 21 de junio desde las 18 horas. Entradas a la venta en Flash de Ticket Mall del Sol, El Refugio, La Sexta y Colón o en línea www.flashdeticket.com. Marcelo Tatú Estudio, diagonal a Mall del Sur. El Manaba Express en Mucho Lote. Empanada de Paco en 9 de octubre y García Vilés. La 96.9, radio oficial de este evento. A partir del lunes 26 de mayo, tu programa favorito, Conexión 96, con Jonathan y Carito, cambia de horario. Ahora te acompañarán desde las 15:30 con más música y alegría. 26 de mayo. Sintoniza la 96.9 FM. En diversión, la radio que te mueve. Comparte tu interés. Únete a nosotros y sé parte de la emoción. WhatsApp 096-3117-307. 096-3117-307. Contacto con la estación que te mueve. La 96.9. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Amigos, son las 8:06, 8:06 y estamos de regreso en Voces y Opiniones. Gracias por su amable sintonía, también a quienes nos están viendo en Facebook y YouTube. Así es, bueno, y regresamos con una lamentable noticia: sicariato en Puerto Santana. Víctima tenía historial delictivo. La noche del sábado 17 de mayo, un hecho violento alarmó a los habitantes y visitantes de Puerto Santana, en el centro norte de Guayaquil. Según testigos, un hombre que se movilizaba en un vehículo de alta gama fue interceptado y atacado a tiros por sujetos desconocidos. Como consecuencia del ataque armado, el conductor falleció en el lugar a causa de múltiples impactos de bala. Durante el tiroteo también resultó herida una adolescente de 17 años que transitaba por la zona. La joven, cuya identidad no ha sido revelada, fue alcanzada por una bala perdida y recibió atención médica de emergencia. Fuentes policiales indicaron que el fallecido fue identificado como Jonathan Terán Borges, de 41 años. Al interior del vehículo que conducía se encontró un arma de fuego tipo pistola, lo que ha pasado a manos de criminalística para el respectivo peritaje. Terrible esta situación de Anita. De verdad espero que las autoridades hagan algo, porque realmente cada vez es más normalizado estos actos violentos y estas... Y Puerto Santana es un sitio muy turístico y concurrido, sobre todo los fines de semana en Guayaquil. Ese día se estaba realizando también un concierto dentro de un bar, discoteca de esa zona. Obviamente ahí se celebran también cumpleaños, pedidas de manos, matrimonios. Y todo esto, pues, aunque parezca un poco mentira, continuó porque obviamente las personas a veces dicen, bueno, es que no me pasó a mí, igual estoy aquí pagando, igual quiero seguir disfrutando, y a una cuadra pues estaba la calle cerrada con todo el proceso policial para poder dar investigación a este hecho, pero eso también deja un sabor un poco agridulce, porque probablemente la próxima ocasión quien quiera hacer algo tener más cuidado va a evitar acudir a estos lugares, y quienes pierden pues son los del sector hotelero, turístico. Así es una pena, porque es un sector atractivo para turistas y para proyectos inmobiliarios. De hecho, se están construyendo nuevos proyectos en la zona de Puerto Santana. Realmente a mí es de las zonas favoritas mías de Guayaquil. Siento que tiene un atractivo muy bonito. Frente al río. Frente al río, exactamente. Tiene una vista espectacular, tiene una oferta gastronómica muy buena. Lastimosamente está siendo atacada por ese tipo de delincuencia, y bueno, hay que esperar que las autoridades hagan algo para evitar que esto siga pasando. Y no es la única zona que enfrenta problemas de seguridad, pues
los comerciantes de la bahía de Guayaquil se quejan de que la situación de inseguridad continúa agravándose. Durante el fin de semana del 17 y 18 de mayo de 2025 se registraron nuevos episodios de intimidación y violencia que evidencian que las redes extorsivas que operan en la zona no han cesado sus acciones. El viernes 16 de mayo, un comerciante denunció haber recibido un mensaje por WhatsApp en el que un supuesto extorsionador hacía alusión a una grabación previa que habría sido difundida en medios de comunicación. Horas después, durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, se reportó la detonación de un artefacto explosivo artesanal con esquirlas en la calle Eloy Alfaro, a la altura de la iglesia San José, en pleno corazón del casco comercial. También la atención aumentó aún más entre la noche del sábado 17 y la mañana del domingo 18 de mayo, cuando aparecieron dos panfletos idénticos con amenazas explícitas firmadas por un supuesto grupo denominado Los Lobos BMW. En el documento se advertía que este sería el último aviso y se menciona que si no hay un acuerdo, se procederá con métodos como secuestros, asesinatos o explosiones de locales en la bahía. Qué terrible. Bueno, vemos que ya existen iniciativas dentro de la legislación, sobre todo hablando del nuevo proyecto de ley para desarticular la economía criminal. De hecho, esa fue una de las conversaciones que tomamos con el doctor Daniel Curi. Sin embargo, los asambleístas del correísmo se oponen frontalmente a la ley de Daniel Noboa sobre las economías criminales. La confrontación se avisora en la Asamblea Nacional debido al proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. A la bancada ciudadana del Movimiento Revolución Ciudadana no le gusta esta iniciativa oficialista, que además se envió con el carácter de económico urgente. La propuesta del presidente Daniel Noboa se anunció el 17 de mayo y las reacciones de los asambleístas opositores fueron instantáneas en sus redes sociales. Paola Cabezas expresó: la propuesta de allanamiento sin orden judicial es especialmente alarmante. Abre la puerta a abusos institucionalizados y otorga más poder a la Fiscalía. La legisladora añadió: los indultos a la carta para miembros de la policía y Fuerzas Armadas generan preocupación. Podrían garantizar impunidad en casos de violaciones a derechos humanos. ¿Es este el camino para proteger a los asesinos de los 4 chicos de las Malvinas? Cabezas ofreció que desde la bancada ciudadana se harán esfuerzos para mejorar ese texto y pidió que exista apertura para incorporar aportes responsables. La asambleísta Liliana Durán Aguilar consideró que el proyecto constituye un grave retroceso democrático en marcha. Añadió que esta ley económica urgente no es urgente y mucho menos económica. Pero de esto tenemos a un gran invitado que ya lo tuvimos aquí presencialmente y estamos hablando del doctor Carlos Sánchez Gaete, que lo vamos a tener en breve conectado para que nos hable sobre este proyecto de ley. ¿Qué tan positivo es? Podría ser atentatorio a los derechos humanos, podría ser una regresión, así es, podría ser una regresión de derechos. ¿Qué tan peligroso puede ser que Fiscalía tenga más poderes? Bueno, todo esto le vamos a preguntar al abogado Carlos Sánchez Gaete, que nos confirma, Johnny, si es que está conectado. Y aunque por un lado pues el bloque de la oposición, que en este caso es RC, ya ha dado sus declaraciones respecto a su oposición frontal a esta ley que ha presentado el presidente Noboa, recordemos también que esto cuenta con el respaldo absoluto del presidente de la Asamblea Nacional, el actual... Bueno, el exministro de Turismo, Nils Olsen, quien él ha dicho también que se dé paso a este tratamiento tal como se lo ha propuesto desde el Ejecutivo y que pues tenga toda la celeridad necesaria para poder tramitar una ley tan importante, que bien puede tener matices, en realidad, como lo menciona la asambleísta Paola Cabezas respecto al tratamiento de derechos humanos, pero ahí siempre es cuando se abre un abanico de debate, porque
obviamente las personas dicen, bueno, pero ellos asesinan y hacen muchas cosas que no son contempladas dentro del marco de la ley y la justicia, y en qué momento pues se les puede tratar o abordar dentro de lo que cabe como derechos humanos. Es una discusión interesante porque, bueno, también qué tan peligroso puede ser que Fiscalía tenga más poderes y poder hacer allanamientos sin una orden judicial, ¿no? Esto ojalá que no se desvíe del camino que tiene que obedecer, que es luchar contra la delincuencia organizada. Y para detallar esa parte, es importante que nuestros amigos oyentes puedan saber que el presidente Daniel Noboa lo que busca es reformar el Código Orgánico Integral Penal como uno de los puntos de la recientemente enviada Ley Orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Ese es el nombre completo de la ley. Y pues lo que se busca, en pocas palabras, es penas de prisión, allanamientos y confiscaciones. Ya tenemos a nuestro invitado cuando son las 8:15 para abordar esta temática en Voces y Opinión. Así es, le damos un saludo especial a un invitado que ya estuvo aquí en cabina y se trata del abogado Carlos Sánchez Gaete. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal todo? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Nos escucha, abogado? Estamos por acá atentos a su respuesta. Hola. Abogado, ¿cómo está? Quizás no hay retorno. Lo vemos ahí que está en línea. Nos dice que nosotros sí lo escuchamos. En la pantalla parece que hay un icono del speaker desactivado. No sé si quizás alguno de los dos pueda hacer clic. Si nos indican desde controles que el abogado quizás tendría que presionar el botón para poder escucharlo. Bueno, vamos a tratar de arreglar esa parte internamente. Son las 8:17 minutos. Mientras tanto, como les contaba, pues esta propuesta de ley tiene algunos matices, ¿no? Hay sanciones a los miembros de GDO, por ejemplo. En este agregado, el artículo 139.1 aborda las sanciones a las personas que pertenezcan a grupos armados organizados GDO durante un conflicto armado interno que podrían acarrear penas entre 22 y 26 años de prisión. Asimismo, los líderes de estos grupos podrían tener sanciones de pena privativa de libertad entre 26 y 30 años. Y todavía hay más cosas que propone la ley. Así es, armas de los GDO para uso del bloque de seguridad. En el artículo 474.5 establece que las armas, explosivos, municiones y accesorios usados por los grupos criminales y que hayan sido decomisados pasarán inmediatamente para el uso de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Allanamientos sin orden judicial. A través del artículo 482.1 se busca que los inmuebles en los que operen los GDOs podrán ser allanados sin tener una orden judicial. Posteriormente existirá un control de un juez especializado en conflicto armado interno que deberá recibir un informe de parte del organismo encargado del allanamiento en un plazo de 24 horas para verificar lo actuado. Detenciones para investigaciones. En caso de amenaza contra la seguridad del Estado, el artículo 530.1 permite que el bloque de seguridad pueda disponer la detención con fines investigativos de personas que formen parte de grupos delictivos por un plazo de 24 horas. Estos quedarán a cargo de un fiscal especializado, sin medidas sustitutivas a la prisión preventiva. En el artículo 534.1 se pide que quienes cometan delitos relacionados al conflicto armado interno no tengan medidas sustitutivas a la prisión preventiva con el fin de garantizar su asistencia a los procesos judiciales correspondientes y el cumplimiento de las penas. Otra vez vamos a hacer entonces contacto con el abogado para poder hablar acerca de esta ley. Si nos indica Johnny, si ya lo podemos tener aquí, al doctor Daniel Curi. No, al doctor Carlos Sánchez. Perdón, doctor Carlos Luis Sánchez Gaete. Estuvimos también hablando con su otro colega acerca del mismo tema. Si nos escucha en esta ocasión, doctor Sánchez. Hola, buenos días. Ahora sí los escucho.
No sé qué pasó, la tecnología me supera a veces. A todos quienes ya pasamos una edad. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por estar aquí conectado. Bueno, vemos que existe un proyecto de ley interesante. Justamente ya habíamos hablado contigo sobre este tema y las posibles modificaciones al Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es positivo? ¿Es necesario? A ver, hay muchas cosas que hablar sobre esto, pero quiero empezar por lo obvio, lo político primero. Queda claro que el gobierno abandonó el camino de la Asamblea Constituyente porque desde la configuración de la Asamblea Nacional entendió que podría, ahora sí, ya sin una oposición, irracional, que hacía mayoría en la Asamblea, que impedía el ejercicio del debate legislativo, aspirar a tener cambios que puedan permitirle enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada. Así que, primera cosa, un balance desde lo político. Ahora, desde lo jurídico, habrá que ver, y esta es la oportunidad para que la Asamblea Nacional, esta nueva edición de la Asamblea Nacional, demuestre si está a la altura y se sintoniza con los intereses del país. Yo celebro que la función ejecutiva haya hecho una propuesta, porque esto no es otra cosa que eso, un proyecto, para que los opositores rabiosos que todo ven mal se calmen. El Ecuador, si tiene una propuesta, un proyecto que va a pasar por el debate legislativo de la Asamblea Nacional, donde también están representados los de la oposición y van a tener su participación y van a tener su debate, y la opinión pública también va a intervenir. Les recuerdo que también va a pasar por el control constitucional de la Corte Constitucional. Así que todas estas cosas que alarman a muchos o que llaman la atención, por decirlo menos, a los que sí podemos ser objetivos, pues pasarán por el debate legislativo y por el control constitucional de la Corte Constitucional. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que es positivo, sin duda, siempre que el gobierno nacional se sienta en la confianza de tomar acciones, porque el Ecuador lo que quiere son acciones. ¿Ya? Y yo no sé si una reforma más a la ley va a permitir aspirar que un cambio se produzca pronto, pero sin duda que una reforma a la ley va a facilitar ciertas cosas. Entonces, el gobierno ha dicho, ya ha tenido esta dinámica frente al vacío legal que existe ante el concepto de el conflicto armado interno. Recordemos eso, que de punto de partida es lo primero que propone la ley. Proponer un marco jurídico para reconocer un conflicto armado interno. ¿Y por qué hace esto? Porque el conflicto armado interno es un concepto vacío que está en nuestra Constitución, que es una de las causales para poder decretar un estado de excepción, pero resulta que no hay una definición en la ley, nuestra principal fuente del derecho, es la ley, que nos diga qué es un conflicto armado interno. Entonces ha tenido que la Corte Constitucional en sus dictámenes, que en algunos le han negado estados de excepción al gobierno de turno, decir, no creo, yo como Corte, nosotras 7 personas, no creemos que existe un conflicto armado interno. Entonces, lo primero y lo básico, la función ejecutiva del presidente de la República ha propuesto un reconocimiento del conflicto armado interno y una definición conceptual desde la ley. Así que, primera cosa, me parece válido, ¿no? ¿Y el conflicto armado interno qué es? Reitero, en nuestra legislación positiva no existe una definición precisa. Sí es la propia Corte Constitucional la que en varios dictámenes ya lo ha definido como una cuestión de hecho, no de derecho. Ahora, en la realidad, el conflicto armado interno implica el reconocimiento de una guerra interna, no es una guerra internacional. Primera cosa interesante de entender y ver si estamos o no estamos de acuerdo que el Ecuador está en guerra. Yo pienso que sí. Pienso que sí. Tenemos a las Fuerzas Armadas permanentemente en las calles y hay gente muriendo permanentemente en las calles. Eso es uno de los puntos que se trata desde justamente esta propuesta, pero también ya ha expresado la oposición, que en este caso es la bancada del correísmo, que esto se trataría de una propuesta alarmante de abusos inconstitucionalizados y otorgaría más poder a la Fiscalía en cuanto a allanamientos sin orden judicial y además de indultos a la carta. ¿Qué se puede decir al respecto? Yo lo que le puedo decir es que el que le tiene miedo a los allanamientos son los delincuentes.
Yo no tengo miedo a allanamientos porque yo no cometo delitos. Yo no pertenezco a este concepto del conflicto armado interno, ni al concepto de la delincuencia organizada. Así que el que se sienta preocupado por algo ha de ser. Pero recuerdo que este concepto de conflicto armado interno ya fue incluido en un decreto ejecutivo, en el 110, expedido el 9 de enero del 2024, calificando a las bandas criminales como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Y eso fue lo que habilitó a las Fuerzas Armadas a actuar bajo las normas del derecho internacional humanitario. Si ahora se declara el conflicto armado interno y se reconoce legislativamente, cambia el enfoque de la seguridad interna a una situación de guerra no internacional, y con ello se justifica el empleo de las Fuerzas Armadas con una mayor intensidad. Es decir, se van a autorizar operaciones militares en zonas civiles con ciertos límites obviamente establecidos por el derecho internacional humanitario. Yo creo que es necesario. Yo honestamente pienso que es necesario. Yo no veo una salida a la arremetida de la delincuencia organizada si no es desde el uso de la misma fuerza, pero de la fuerza autorizada por la ley. Y obviamente tendrán que haber controles. Bueno, ¿qué es lo que habla? A ver, ¿qué es lo que habla la oposición sobre la inconstitucionalidad? Y que sí es interesante, porque principalmente las reformas al Código Orgánico Integral Penal proponen cosas que son llamativas, ¿no? Esta propuesta de los allanamientos en delitos flagrantes, el artículo 482.1, si no me equivoco, es el que establece que aquellos inmuebles en los que operen los grupos de delincuencia organizada pueden ser allanados sin tener una orden judicial. Y ahí es la alerta, el escándalo. Posteriormente, la propuesta de la ley es que posteriormente y dentro de las 24 horas debe existir un control de un juez especializado en conflicto armado interno. Primera propuesta interesante, es decir, van a crear una nueva jurisdicción, como ya hay la jurisdicción constitucional, que no ha entrado aún en funciones. Ahora estamos hablando de una jurisdicción especializada en conflicto armado interno, como los jueces anticorrupción. Ya veremos cómo funciona eso y qué tiempo les toma ponerlo en práctica. Y esta jurisdicción deberá recibir un informe del organismo encargado del allanamiento en un plazo de 24 horas para verificar lo actuado. Es decir, primero actúo y luego revisamos. Sin duda que es difícil de digerir, pero yo les recuerdo a los que se oponen fervientemente a esto, que ya en nuestra legislación actual, el Código Orgánico Integral Penal previene que la Fiscalía pueda ejecutar allanamientos en delitos flagrantes obteniendo el consentimiento o la autorización de un juez a través de un mensaje de texto, de una llamada telefónica. Y así se ha procedido en numerosas ocasiones. Y vamos que esto no es otra cosa que fingir el ejercicio de la debida motivación y del proceso de una orden judicial, que lo único que hace es, muchas veces, en cierto tipo de delitos y en cierto tipo de circunstancias, entorpecer el ejercicio de la acción de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y de la propia Fiscalía. Darle más poder a la Fiscalía, sin duda que lo es. Sin duda que sí. Obvio que sí. La pregunta es, ¿confiamos en la Fiscalía? Claro. ¿Estará haciendo bien su trabajo? Y ahí habrá que ver si el tema tiene legitimidad política, pero eso ya es otra historia. Claro, o sea, sería necesario en todo caso también, en compañía de estas nuevas reformas al COIP, depurar el sistema de justicia. Obvio. La solución no está solamente en reformar la ley. En ninguna latitud del mundo se soluciona nada con una reforma a la ley. La ley es un marco para la actuación humana, pero el problema es tan diverso y proviene de tantos frentes que solucionar. Empecemos por el problema de las drogas, que es un problema de salud pública. No tiene nada que ver la ley. Más clínicas de rehabilitación. Tienen que apretar las fronteras para que no ingrese la droga por las fronteras y que el país deje de ser el país de tránsito de la droga hacia Europa y hacia Estados Unidos. Eso no tiene nada que ver con la reforma propuesta por el gobierno, por ejemplo. Recursos, reformas al sistema de justicia, que los jueces sigan siendo evaluados. Esa evaluación se detuvo, lamentablemente, y esa evaluación es necesaria. Incluso yo he propuesto que la evaluación nos incluya también a los abogados, porque los abogados somos muchas veces parte del problema. Conozco muchos profesionales que no deberían
estar habilitados para el ejercicio de la profesión. Que los colegios de abogados vuelvan a tener el protagonismo que deberían tener para sancionar a través del Tribunal de Honor a abogados que actúan sin ética profesional y más bien para favorecer la impunidad. Ese tipo de cosas, ese tipo de conductas tienen que ir variando y obviamente no se trata solo de reformar la ley. También hay mucho que hacer en el sistema educativo y devolverle la institucionalidad al país que la ha perdido. Así es, bueno, como siempre queremos agradecerte, Carlos, por tu presencia en este programa. Esperamos que en otra ocasión vengas presencialmente. Ya está arreglado el ascensor, por si acaso. Ok. Chévere. Ok, buen dato. Ya está arreglado el ascensor, así que te esperamos en una pisos. Siguiente ocasión, sí. Pero igual no estaba de más, nos obligaba a hacer el ejercicio a primera diario. hora del día. Muchas gracias, Carlos, por esa increíble explicación sobre este nuevo proyecto de ley. Nos vemos. Encantado. Y bueno, son las 8:30 de la mañana y con esto, Dianita, despedimos el programa. Ya estamos. Sí, igual tenemos una última noticia por comentarles y es que el Ministerio de Salud Pública hizo un llamado ayer para que las personas que tengan hijos menores de 1 año acudan a los centros de salud para vacunar a los bebés contra el rotavirus. Es la mejor forma de protegerlos contra las enfermedades diarreicas, dijo la entidad en redes sociales. Los niños deben recibir 2 dosis del fármaco, la primera hasta antes de cumplir los 4 meses y la segunda hasta los 7 meses y 29 días. De esta forma se busca que los bebés eviten complicaciones por el rotavirus, un virus muy contagioso que causa gastroenteritis. Se transmite por el contacto de las manos con la boca y cuyos síntomas son diarrea severa, vómitos, fiebre y deshidratación. Así que si conoce a algún bebé que está justamente entre los 4 y 7 meses, por favor, pásele esta información a los papitos para que puedan acudir a esta jornada de vacunación tan importante que está haciendo el Ministerio de Salud Pública. Así es, bueno, hay que estar muy atentos para evitar complicaciones y con esta noticia nos despedimos del programa Voces y Opiniones. Muchas gracias por su amable sintonía en la dial de la 96.9 y la retransmisión por YouTube y distintas redes sociales. El día de mañana volveremos, por supuesto, con mucha más información en su punto de encuentro con la verdad. Hasta mañana. La información con un contexto inigualable y diferente.